El primer golpe no fue físico. Fue el silencio. En la plaza principal, justo cuando el sol empezaba a caer de lado y las sombras se alargaban sobre el suelo irregular, el ruido habitual de la tarde se apagó de forma abrupta. Las conversaciones se interrumpieron una a una. Las risas se disolvieron. Los pasos se volvieron lentos, inseguros, como si todos hubieran recibido la misma señal invisible. En el centro de la plaza, un hombre permanecía de pie. No gritaba. No corría. No intentaba explicarse. Estaba allí, inmóvil, con los brazos caídos junto al cuerpo y la mirada fija en un punto indefinido, como si observara algo que solo él podía ver. A su alrededor, el pueblo formaba un círculo imperfecto. No era compacto, pero tampoco dejaba espacio para escapar. Cada persona ocupaba el lugar exacto para mirar sin exponerse demasiado. Nadie tocaba al hombre. Nadie se alejaba del todo. Una mujer cruzó la plaza con prisa y se detuvo en seco al notar la escena. Se acercó a un conocido, susurró algo, miró al hombre en el centro y asintió lentamente. No había duda en su gesto. Había confirmación. Un niño intentó atravesar el círculo corriendo y fue detenido con un tirón rápido del brazo. No hubo reproche. Solo un movimiento automático, instintivo, como si todos supieran que ese no era un espacio seguro para la inocencia. El hombre respiraba con dificultad. El sudor corría por su frente y se mezclaba con el polvo fino que el viento levantaba del suelo seco. Vestía ropa común, pantalón gastado, camisa clara, zapatos marcados por el uso. Nada lo distinguía. Nada lo protegía. Alguien pronunció un nombre. Otra persona lo repitió. El nombre empezó a circular en voz baja, pasando de boca en boca, hasta que dejó de sonar como una identificación y comenzó a sonar como una acusación. Ya no importaba quién era ese hombre. Importaba lo que el pueblo necesitaba que representara. Una silla fue arrastrada con más fuerza de la necesaria, rompiendo el silencio contenido. El ruido fue demasiado alto. Algunas personas retrocedieron medio paso. Otras avanzaron apenas, casi sin notarlo. El hombre movió los pies, como si pensara en irse. No lo hizo. No porque alguien lo sujetara, sino porque todas las salidas estaban ocupadas por miradas firmes, expectantes. La plaza, que siempre había sido un lugar abierto, se había convertido en un límite. Nadie explicaba lo que había ocurrido. Nadie preguntaba si aquello era cierto. Las frases que surgían no buscaban respuestas. Eran fragmentos sueltos, recuerdos imprecisos, hechos menores reorganizados por la seguridad de quien ya había tomado una decisión. Siempre fue extraño, dijo alguien, sin terminar la frase. Yo lo vi una vez, empezó otra voz, que también se apagó antes de concluir. Las pausas hablaban más que las palabras. El hombre abrió la boca para decir algo. No salió ningún sonido. Cualquier intento de defensa era absorbido por la convicción colectiva que crecía sin necesidad de gritos. Cerró la boca. Enderezó los hombros. Permaneció allí. El reloj de la iglesia marcó la hora. El sonido metálico pareció oficializar algo que nadie se atrevía a nombrar. En ese momento, ya no importaba lo que había pasado realmente. Importaba que el pueblo estaba unido. No por certeza, sino por necesidad. Necesidad de señalar. Necesidad de descargar tensiones acumuladas. Necesidad de transformar el miedo difuso en un rostro concreto. El hombre lo entendió antes que nadie. No habría preguntas. No habría escucha.
no habría un regreso simple a casa. La decisión ya estaba tomada, aunque nadie la hubiera dicho en voz alta. Y mientras la luz del día se desvanecía lentamente, el pueblo permanecía allí, sosteniendo en silencio la elección que empezaba a definir el destino de alguien. Quien se quedara hasta el final lo comprendería. Aquel día, lo más peligroso no fue el error. Fue el consenso. María Calderón no estaba en la plaza cuando el pueblo empezó a cerrarse sobre una idea. Vivía en el extremo sur del pueblo, donde las calles dejaban de tener nombre y pasaban a ser solo caminos de tierra marcados por el paso repetido. Su casa era baja, de muros irregulares, levantada con materiales distintos reunidos a lo largo de los años. No había verja. No había jardín. Solo una puerta de madera que cerraba mal y una ventana pequeña siempre entreabierta. Tenía 39 años y pertenecía a esa clase social que no figura en estadísticas claras, demasiado pobre para elegir, demasiado estable para generar alarma. Nunca había pasado hambre extrema, pero tampoco había tenido sobra. Su vida se sostenía en el equilibrio frágil de trabajos sueltos y favores pagados con exactitud mínima. María se levantaba antes de que el sol tocara los techos. No usaba reloj. El cuerpo marcaba la hora. Preparaba café aguado en una olla vieja, bebía de pie y salía sin hacer ruido. No encendía luces. No había a quien despertar. Caminaba siempre por el mismo trayecto. Primero hacia el mercado, donde limpiaba puestos antes de la apertura. Barría restos de la noche, recogía cajas vacías, ordenaba lo que otros habían dejado fuera de lugar. No tenía contrato. Tenía permiso tácito. Mientras no molestara, podía quedarse. Los comerciantes no le hablaban más de lo necesario. Le entregaban monedas sin mirarla a los ojos. A veces, algo de comida que ya no podían vender. María aceptaba todo con el mismo gesto breve de cabeza. No agradecía en exceso. No reclamaba. Su presencia era constante y, al mismo tiempo, invisible. Al mediodía regresaba a casa, dejaba la bolsa de tela colgada detrás de la puerta y lavaba las manos en una pileta exterior. Comía lo que hubiera. Se sentaba unos minutos. Nunca se recostaba. El descanso prolongado parecía un lujo ajeno. Por la tarde, salía de nuevo. Algunas veces lavaba ropa para familias que no querían hacerlo ellas mismas. Otras, cuidaba niños por horas sueltas. Había días en que no aparecía nada y caminaba igual, porque quedarse quieta la hacía sentir expuesta. El pueblo la conocía desde siempre, pero nadie podría decir exactamente desde cuándo. No sabían de dónde venía. No sabían si tenía familia cercana. No sabían qué pensaba cuando escuchaba sin opinar. María no participaba en reuniones. No se detenía a conversar en las esquinas. No tomaba partido en discusiones públicas. Si alguien le preguntaba algo directo, respondía lo justo. Nunca añadía opinión. Esa neutralidad, con el tiempo, empezó a incomodar. En un pueblo pequeño, la falta de postura se interpreta como algo sospechoso. No porque sea peligrosa, sino porque no ofrece reflejo. No devuelve confirmación. No alimenta el consenso. María vestía siempre ropa sencilla, repetida, limpia por necesidad más que por cuidado estético. El cabello oscuro lo llevaba recogido en un nudo firme, práctico. Su rostro no llamaba atención, pero no se perdía entre la gente, rasgos definidos, mirada directa cuando hacía falta, baja cuando la situación lo exigía. No se la veía en la plaza al atardecer.
No se la oía reír en los bares. No se la asociaba con nadie en particular. Eso la colocaba en los márgenes. Esa tarde, mientras fregaba una escalera ajena, escuchó su nombre dicho sin intención de ser oído. No levantó la cabeza. Continuó trabajando. El agua sucia descendió lentamente por el desagüe. Alguien dijo que María siempre estaba cerca cuando pasaban cosas. Otro recordó un hecho sin fecha ni detalles. Otro añadió una suposición que sonó lógica solo porque nadie la contradijo. Nada concreto, pero suficiente para comenzar a armar una forma. Cuando el sol empezó a bajar, María terminó su trabajo, recibió el pago exacto y regresó a casa. No pasó por la plaza. Nadie la llamó. Nadie la advirtió. Cerró la puerta. Colgó la bolsa. Se sentó a comer en silencio. En otro punto del pueblo, las miradas ya se habían organizado alrededor de una acusación. María aún no lo sabía. Pero su nombre había empezado a circular sin ella. El detonante no fue un acto grave. Fue una ausencia. A la mañana siguiente, el mercado abrió como siempre, pero algo no encajaba. Un puesto quedó vacío más tiempo del habitual. Las cajas no estaban donde debían. El olor a fruta madura se mezclaba con una sensación de espera que nadie nombraba. Una mujer preguntó por una balanza. Nadie respondió. Un comerciante revisó su mesa y notó que faltaba una herramienta pequeña, nada valiosa por sí sola, pero imprescindible para trabajar. Miró alrededor. No acusó a nadie. Solo frunció el ceño. Otro revisó su cajón. Luego otro. Las conversaciones comenzaron en voz baja, con frases incompletas, dichas sin intención clara, pero con dirección definida. Alguien recordó que la noche anterior había visto una silueta cruzando la plaza después del cierre. No estaba seguro. No podía describirla bien. Solo sabía que era alguien que conocía el lugar. Otro añadió que, en los últimos días, varias cosas habían estado fuera de sitio. Pequeños desórdenes. Nada que justificara alarma. Hasta ahora. El nombre apareció sin esfuerzo. No como acusación directa, sino como posibilidad cómoda. María. No porque hubiera sido vista. No porque hubiera pruebas. Sino porque estaba cerca con frecuencia. Porque limpiaba. Porque entraba y salía sin llamar la atención. Porque podía. Cuando María llegó al mercado, el ambiente ya era distinto. No había gritos. No había confrontación. Había miradas prolongadas. Silencios densos. Respuestas cortas. Nadie le pidió que limpiara ese día. Nadie le dijo que se fuera. Simplemente no le dieron lugar. María recorrió los pasillos una vez, luego otra. Esperó. El tiempo pasaba y nada ocurría. Finalmente, alguien le entregó unas monedas, menos de lo habitual, sin mirarla. Ella las guardó sin protestar. Al salir, notó que dos personas la observaban desde lejos. No disimulaban. No se escondían. Simplemente miraban, como quien confirma una imagen que ya decidió aceptar. Al mediodía, la noticia ya había tomado forma. No como hecho, sino como versión compartida. Decían que algo había desaparecido. Decían que no era la primera vez. Decían que María conocía los horarios. Las frases se repetían con ligeras variaciones.
Cada repetición añadía seguridad, no precisión. Esa tarde, una vecina golpeó la puerta de María. No entró. No levantó la voz. Solo preguntó, con un tono que fingía neutralidad, si María había estado en la plaza la noche anterior. María negó con la cabeza. La respuesta fue breve. Suficiente. La mujer asintió y se fue. No hubo agradecimiento. No hubo disculpa. El gesto no buscaba aclarar nada. Buscaba confirmar una sospecha que ya estaba armada. Al caer la tarde, María salió de nuevo. Caminó por la calle principal. Notó cómo algunas personas cambiaban de acera. Otras dejaban de hablar cuando ella pasaba. Nadie la enfrentó. Nadie la defendió. La plaza estaba llena. No como en días festivos, sino como en momentos de expectativa. La gente se agrupaba sin saber exactamente por qué, pero sabiendo que algo debía resolverse. María no se detuvo. Intentó rodear el lugar. Alguien dijo su nombre en voz alta. Solo una vez. Eso bastó. Las miradas convergieron. El murmullo se apagó. El círculo empezó a formarse sin órdenes ni gestos claros. María se quedó quieta. No levantó la voz. No pidió explicaciones. No huyó. Porque aún creía que aquello se aclararía con lógica. Aún no entendía que el pueblo ya no buscaba una respuesta. Buscaba un cierre. Y alguien tenía que ocupar ese lugar. El círculo no se cerró de inmediato. Primero se ajustó. María permaneció de pie en el borde de la plaza, sin entrar del todo, sin retirarse. Nadie la empujó. Nadie la invitó a pasar. El espacio a su alrededor se volvió rígido, como si el suelo mismo marcara una frontera invisible. Las conversaciones retomaron, pero ya no eran dispersas. Giraban en una sola dirección. Alguien habló de pérdidas antiguas, cosas pequeñas que nunca se habían aclarado. Otro recordó una ocasión en la que algo apareció fuera de lugar después de que María había pasado. Nadie aportó fechas precisas. Nadie necesitó hacerlo. La acumulación funcionaba mejor que la exactitud. María intentó avanzar unos pasos para salir de la plaza. El movimiento fue leve, casi imperceptible. Dos personas se desplazaron al mismo tiempo, sin mirarla directamente, ocupando el espacio que ella pretendía cruzar. No fue un bloqueo explícito. Fue coordinación. La noticia se expandió con rapidez por las calles laterales. Gente que no había visto nada comenzó a llegar. No preguntaban qué había ocurrido. Preguntaban si era verdad. Y la respuesta siempre era ambigua, lo suficientemente firme como para no ser desmentida. María notó que algunos rostros conocidos evitaban su mirada. Otros la observaban con una curiosidad nueva, más intensa, como si su presencia hubiera adquirido un significado distinto. Alguien mencionó que sería mejor resolver eso ahí mismo. No dijo cómo. No dijo quién. La frase flotó y fue aceptada. El ambiente se volvió denso. No había gritos, pero el murmullo constante presionaba más que cualquier acusación directa. Cada comentario reforzaba la idea de que algo debía hacerse, aunque nadie se responsabilizara por la decisión. María permanecía en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cada palabra parecía llegar tarde. El pueblo no estaba construyendo un diálogo. Estaba construyendo una versión. Un comerciante cerró su puesto antes de lo habitual.
Otro hizo lo mismo. La plaza empezó a vaciarse de funciones prácticas y a llenarse de expectativa. El espacio ya no servía para trabajar. Servía para observar. Alguien propuso que María no volviera al mercado hasta que todo se aclarara. No fue una orden. Fue una sugerencia colectiva. Nadie se opuso. Eso tuvo efecto inmediato. El trabajo de María empezó a desaparecer sin que nadie lo anunciara formalmente. Encargos cancelados. Puertas que no se abrían. Personas que antes la llamaban ahora decían no necesitar ayuda. La consecuencia no fue violenta. Fue progresiva. Esa noche, María regresó a casa con menos moedas do que o habitual. Colocó la bolsa en el gancho, como siempre, y se sentó sin encender la luz. Comió despacio, calculando en silencio cuánto tiempo podría sostenerse si aquello continuaba. Al día siguiente, intentó retomar la rutina. El mercado no la recibió. No con palabras, sino con ausencia de lugar. Nadie le entregó escoba. Nadie le señaló una tarea. Permaneció de pie algunos minutos y entendió que no era bienvenida. Salió sin discutir. En el camino de regreso, escuchó a dos personas hablar en voz baja. No pronunciaron su nombre, pero no fue necesario. Las frases se referían a precaución, a cuidar lo que es de todos, a no mirar para otro lado. El mensaje era claro. María ya no era parte del todos. El pueblo había comenzado a protegerse de ella, aunque no supiera exactamente de qué. La sospecha se transformó en norma. Y cada paso que María daba, cada intento de seguir existiendo como antes, era interpretado como confirmación de culpa. El equilibrio se había roto. Y ya no dependía de hechos. Dependía de la decisión colectiva de seguir avanzando sin cuestionar. El aislamiento no llegó como un golpe. Llegó como un vacío. María despertó temprano, como siempre, pero no había a dónde ir. La rutina, que durante años había sostenido sus días, se desarmó sin ruido. No había mercado que limpiar. No había puertas que tocar. No había encargos esperando. Aún así, se levantó. Preparó café aguado. Bebió de pie. Se colgó la bolsa al hombro por costumbre, aunque sabía que regresaría vacía. Salió de casa. Las calles parecían las mismas, pero ya no funcionaban igual. Algunas personas cruzaban de acera al verla. Otras fingían no reconocerla. Nadie la detenía. Nadie la confrontaba. El rechazo no necesitaba palabras. María intentó ofrecer ayuda en una casa donde antes lavaba ropa. La mujer que abrió la puerta no fue hostil. Fue incómoda. Dijo que ya no necesitaba nada. Cerró con cuidado, como si temiera que un gesto brusco pudiera interpretarse como provocación. En otra casa, nadie respondió. En una tercera, alguien habló desde adentro, diciendo que no era buen momento. Las negativas se acumulaban sin explicación. Al mediodía, María se sentó en un banco de la plaza lateral, lejos del centro. Observó a la gente pasar. Notó cómo las conversaciones bajaban de volumen cuando ella estaba cerca. Cómo los cuerpos se orientaban de forma que siempre quedaba fuera del círculo. No había un aviso oficial. No había una expulsión declarada. Pero su lugar había sido retirado. El dinero empezó a faltar rápido. María revisó lo que tenía guardado. Contó monedas. Hizo cálculos simples.
supo que no había margen para esperar demasiado. Esa noche, comió menos. No por falta absoluta, sino por previsión. Guardó lo que pudo. Cerró la puerta temprano. Se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos del pueblo que seguía funcionando sin ella. Risas lejanas. Platos. Pasos conocidos. Todo continuaba. Menos su participación. Al día siguiente, intentó algo distinto. Fue a la plaza principal, no para pedir trabajo, sino para atravesarla, como había hecho cientos de veces. El simple acto de caminar se volvió tenso. Alguien se interpuso sin mirar directamente. Otro ocupó el banco donde ella pensaba sentarse. No hubo empujones. Solo ocupación del espacio. María entendió que incluso circular se había vuelto un problema. Regresó a casa antes de lo habitual. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. La bolsa vacía descansaba a su lado. El silencio era pesado, no por ruido ausente, sino por sentido. Por primera vez, consideró irse del pueblo. Pensó en caminos largos. En lugares donde su nombre no significara nada. Pero también pensó en lo poco que tenía. En el costo de moverse. En el riesgo de no encontrar nada. La idea no se sostuvo. La tarde avanzó lentamente. La luz entraba por la ventana pequeña, marcando o tempo no chao. María no se movió. No lloró. No se agitó. Simplemente permaneció. La pérdida ya no era solo material. Era identidad. Había dejado de ser la que ayuda, la que limpia, la que está. Ahora era la que se evita. Y en ese lugar, sin trabajo, sin voz y sin testigos, María tocó el fondo real, no tener cómo probar nada, porque nadie estaba dispuesto a escuchar. La salida no apareció como una solución. Apareció como una acción mínima. En la tercera mañana sin trabajo, María tomó una decisión que no había considerado antes: dejó la casa abierta. No la puerta de par en par, sino apenas entornada. No como invitación. Como señal. Luego salió. No hacia el mercado. No hacia la plaza. Caminó en dirección contraria, hacia la zona donde el pueblo empezaba a diluirse en huertas, galpones viejos y terrenos sin uso claro. Lugares que no formaban parte de la vida social, pero sostenían su funcionamiento. Allí encontró tareas que nadie reclamaba como propias. Cercas caídas. Depósitos desordenados. Animales sin rutina fija. María empezó a ayudar sin anunciarse. No pedía permiso. No ofrecía explicaciones. Simplemente hacía lo necesario y se iba. En una huerta abandonada, enderezó estacas. En un galpón, acomodó sacos rotos. En una casa vacía, limpió el patio cubierto de hojas secas. Nadie la vio hacerlo. Nadie lo pidió. Cuando terminó, regresó a su casa. La puerta seguía entornada. Al día siguiente, alguien dejó una bolsa pequeña junto a la entrada. Pan. Verduras. Nada más. Nadie llamó. Nadie habló. María aceptó el gesto sin celebrarlo. Repitió el movimiento. Salía temprano, trabajaba en los márgenes, regresaba antes del anochecer. No cruzaba la plaza. No buscaba contacto. No intentaba limpiar su nombre. Solo se hacía útil donde el juicio no alcanzaba.
Con el paso de los días, otras señales aparecieron. Un balde limpio dejado en la puerta. Una cuerda nueva. Un mensaje breve escrito en un papel: gracias. No había disculpas. Pero había reconocimiento silencioso. María no respondió a ninguno de esos gestos. No porque no quisiera, sino porque entendió que responderlos los volvería visibles. Y lo visible volvía a atraer el peso del consenso. Eligió permanecer en los bordes. Esa fue la virada. No enfrentó al pueblo. No se defendió. No pidió justicia. Dejó de intentar pertenecer al espacio que la había expulsado y construyó otro, pequeño, frágil, pero funcional. El riesgo era alto. Si aquello fallaba, no tendría a dónde volver. Si alguien decidía exponerla, todo se cerraría de nuevo. Pero seguir inmóvil ya no era opción. Una tarde, al regresar, encontró la puerta completamente cerrada. No con llave. Cerrada por cuidado. Alguien había entrado para proteger lo poco que tenía. María se detuvo frente a la puerta unos segundos más de lo habitual. Apoyó la mano en la madera. No dijo nada. Entró. Por primera vez desde que el pueblo había decidido tener un culpable, algo se había movido sin su permiso. Y no venía del centro. Venía de los márgenes. Nada se estabilizó de inmediato. El espacio que María había empezado a ocupar era frágil, dependía de silencios sostenidos y de una confianza que nadie se atrevía a declarar en voz alta. Cada día podía ser el último. Cada gesto podía ser interpretado de otra manera. Aún así, la rutina volvió a existir. No como antes. Ahora salía sin bolsa. Llevaba solo lo necesario en los bolsillos. Caminaba por senderos laterales, evitaba horarios concurridos y aceptaba que algunos días no habría nada que hacer. El tiempo volvió a estirarse, pero ya no era vacío, estaba lleno de espera activa. Los trabajos en los márgenes se volvieron más específicos. Un cerco que necesitaba ser reforzado antes del viento. Un depósito que debía ordenarse para evitar pérdidas. Un animal que requería atención durante unas horas. María no se anunciaba. No negociaba precios. Recibía lo que le ofrecían y seguía. Algunas veces era comida. Otras, herramientas prestadas. En ocasiones, monedas suficientes para pasar el día. Nada era seguro. Pero tampoco era hostil. El cuerpo comenzó a adaptarse a ese ritmo irregular. No había jornadas completas, pero tampoco rechazos constantes. La tensión bajó apenas lo suficiente para permitirle pensar más allá de la siguiente comida. Una tarde, al volver a casa, encontró una nota distinta a las anteriores. No decía, gracias. Decía, mañana. Solo eso. Sin firma. Sin hora. María dudó. La invitación implícita podía ser una trampa. Podía ser una forma de exponerla de nuevo. Pasó la noche sin decidir. Al amanecer, salió igual. No hacia la plaza. Hacia el lugar indicado por la nota, que no necesitaba explicación. Era un terreno amplio, detrás de un galpón viejo. Había cajas apiladas sin orden. Herramientas dispersas. Trabajo acumulado. María comenzó sin preguntar. Trabajó toda la mañana. Nadie apareció. Nadie supervisó. Al terminar, se sentó a la sombra y esperó. Dejó el espacio listo.
No tomó nada. Antes de irse, encontró comida y dinero justo sobre una mesa improvisada. No había contacto. Pero había continuidad. Ese tipo de encargo se repitió. Siempre lejos del centro. Siempre sin testigos directos. María empezó a reconocer patrones. Días de trabajo seguidos por días de pausa. Lugares donde su presencia era aceptada, aunque no nombrada. El pueblo seguía funcionando como si ella no existiera. Pero en los bordes, su nombre empezó a recuperar un significado práctico. No era defensa. No era reparación pública. Era utilidad silenciosa. María comenzó a rechazar algunas tareas. No por orgullo, sino por límite físico. Aprendió a decir no sin explicarse. Ese gesto, mínimo, evitó errores. Evitó abusos. Una mañana, cruzó la plaza temprano, cuando aún estaba casi vacía. Nadie la detuvo. Nadie la observó demasiado. El tránsito fue posible. No cómodo. Posible. Eso ya era distinto. Al regresar a casa, notó que la puerta seguía siendo cerrada por otros cuando ella no estaba. El gesto se había vuelto costumbre. Protección sin nombre. El lugar que ocupaba no era estable. Pero era habitable. Y en esa reconstrucción lenta, sin aplausos ni reconocimiento formal, María empezó a sostener algo que el pueblo no podía controlar, su capacidad de seguir adelante sin aceptar el papel que le habían impuesto. El equilibrio frágil se rompió sin anuncio. No fue un grito ni una acusación nueva. Fue una ausencia. Un vacío pequeño que, al repetirse, empezó a incomodar a quienes habían aprendido a no mirar. Un cargamento no llegó. Un trabajo quedó mal hecho. Un acuerdo tácito falló. Nada grave por sí solo. Pero suficiente para que las miradas comenzaran a cruzarse otra vez. El pueblo necesitaba orden, y el orden siempre había funcionado a partir de una certeza compartida. Alguien debía cargar con la culpa para que el resto pudiera sentirse correcto. Durante meses, esa función había quedado en pausa. No resuelta. Suspendida. La falta de un culpable volvió a generar tensión. Los primeros comentarios reaparecieron en espacios cerrados. No eran acusaciones directas, sino recordatorios disfrazados de preocupación. Preguntas formuladas como advertencias. Suposiciones que no pedían respuesta. María notó el cambio antes de que fuera explícito. Las tareas empezaron a reducirse. Los encargos dejaron de llegar con regularidad. Algunos lugares donde antes podía estar, ahora parecían ocupados incluso cuando estaban vacíos. La reconstrucción lenta comenzó a mostrar fisuras. Una mañana, al pasar por un sendero que ya conocía, encontró objetos fuera de lugar. Herramientas que no le pertenecían. Marcas nuevas en el suelo. Señales de actividad reciente donde no debía haberla. El pueblo estaba reorganizándose. No contra ella directamente, todavía, sino a favor de una versión cómoda de los hechos. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un problema real apareció. Algo que no podía resolverse con silencios ni acuerdos implícitos. Una pérdida material importante. Un error colectivo. Un daño que exigía explicación. Durante años, ese tipo de situaciones siempre había tenido el mismo desenlace. Esta vez, el nombre tardó más en aparecer. Pero apareció. No como acusación frontal, sino como conclusión inevitable. La narrativa se armó sola,
apoyada en recuerdos selectivos, interpretaciones torcidas y la necesidad urgente de cerrar el conflicto sin mirarse a sí mismos. María no fue llamada. No fue consultada. Simplemente volvió a ocupar el lugar que el pueblo sabía usar. La diferencia fue que, ahora, había rastros. Las tareas hechas. Los días registrados. Las ausencias comprobables. Personas que, sin proponérselo, podían confirmar su presencia en otros lugares, en otros momentos. El problema no era demostrar la verdad. Era aceptar lo que esa verdad implicaba. Porque si María no era la culpable, alguien más debía hacerlo. O algo más profundo debía ponerse en cuestión. El consenso empezó a resquebrajarse. No hubo reunión pública. No hubo enfrentamiento directo. Hubo contradicciones pequeñas que ya no podían ignorarse. Versiones que no encajaban. Suposiciones que se anulaban entre sí. El pueblo, por primera vez en mucho tiempo, se vio obligado a sostener una pregunta incómoda: ¿y si no hubo culpable individual? ¿Y si el daño era consecuencia de decisiones colectivas? Ese pensamiento no fue bien recibido. Pero fue irreversible. María siguió con su rutina. No se defendió. No explicó. No reclamó. Su sola continuidad, intacta frente a la presión renovada, se volvió una forma de confrontación. Al final, nadie la señaló directamente. Tampoco nadie la absolvió. La justicia no llegó como acto formal, sino como quiebre interno. El pueblo perdió algo más importante que la certeza, perdió la facilidad de culpar sin consecuencias. Y esa pérdida no pudo ser revertida. El pueblo no volvió a ser el mismo, aunque nadie lo dijo en voz alta. Las cosas siguieron funcionando. Los caminos se usaron. Los intercambios continuaron. Las rutinas regresaron con una normalidad aparente, pero algo esencial había cambiado en la forma en que las personas se miraban entre sí. Ya no había una figura fija donde descargar la incomodidad. María permaneció en el mismo lugar físico, pero su posición dentro del tejido social se desplazó. No hacia el centro, tampoco hacia el margen absoluto. Se movió a un espacio extraño, difícil de definir, visible, pero no apropiable. Algunos intentaron restablecer la cercanía como si nada hubiera ocurrido. Ofrecieron tareas menores, intercambios superficiales, gestos de cordialidad tardía. No eran disculpas. Eran intentos de restaurar el equilibrio anterior sin asumir su costo. María aceptó solo lo necesario. Seleccionó con cuidado dónde estar, cuándo aparecer y qué ofrecer. Su rutina ya no respondía a las expectativas ajenas, sino a un criterio propio construido con tiempo, desgaste y observación. Había aprendido a no ocupar espacios que luego podían volverse contra ella. El animal siguió acompañándola. No como símbolo ni refugio, sino como presencia constante. Su andar marcaba el ritmo de los trayectos, obligando a una velocidad distinta, incompatible con la prisa y la vigilancia. Esa lentitud se volvió una frontera. Quien se acercaba debía adaptarse a ella. Con el paso de los meses, el pueblo dejó de intentar convertirla en ejemplo. Ya no servía ni como advertencia ni como modelo. No podía ser usada para cerrar conversaciones incómodas. Su historia no ofrecía una conclusión simple. Eso la volvió indigerible. Las nuevas tensiones buscaron otros canales. Aparecieron discusiones internas, desacuerdos menores que antes habrían sido absorbidos por la existencia de un culpable externo. Sin esa válvula, los conflictos empezaron a circular entre los mismos de siempre. Y eso tuvo un costo.
María observó ese proceso sin intervenir. No celebró el desorden ni lo empujó. Tampoco intentó explicarlo. Comprendió que algunas transformaciones solo ocurren cuando no se las nombra. Su vida no se volvió fácil. Continuó enfrentando límites, restricciones y miradas que nunca terminaron de confiar. Pero ya no retrocedía para encajar. Ya no aceptaba encargos que la colocaran en posiciones ambiguas. Ya no ocupaba silencios que no le correspondían. Había aprendido a retirarse antes de ser empujada. Un día, sin anuncio, dejó de pasar por uno de los senderos más transitados. Eligió otro, más largo, menos visible. No fue una huida. Fue una decisión práctica, casi imperceptible para quienes no sabían mirar. Algunos notaron su ausencia. Otros no. Ese fue el punto final. No hubo reconciliación pública. No hubo reconocimiento colectivo. Pero hubo algo más duradero. María ya no estaba disponible para ser definida por el miedo ajeno. El pueblo siguió necesitando culpables. Solo que ella dejó de ser una opción. Con el tiempo, el pueblo dejó de hablar de lo ocurrido como un hecho concreto. La historia se diluyó en versiones incompletas, en frases cortadas, en recuerdos que ya no coincidían del todo. Cada quien conservó la parte que le resultaba menos incómoda. No hubo un relato oficial. Tampoco una conclusión compartida. Y eso fue lo que más perduró. María siguió viviendo dentro de ese mismo territorio, pero no dentro de la misma lógica. Su presencia ya no se ofrecía como solución a problemas ajenos ni como contención de tensiones colectivas. Se había vuelto específica, delimitada, imposible de generalizar. Eso incomodaba más que cualquier enfrentamiento. El animal continuó acompañándola en los trayectos largos. Su figura, visible desde lejos, marcaba una distancia que nadie intentaba cruzar sin pensarlo dos veces. No por respeto. Por cálculo. Porque ya no sabían qué esperar de ella. Y cuando una comunidad deja de saber cómo usar a alguien, pierde poder sobre esa persona. Las decisiones de María nunca se volvieron ejemplares. No fueron imitadas ni celebradas. No inspiraron discursos ni advertencias. Simplemente existieron. Y al existir, desmontaron una costumbre antigua, la de resolver el miedo señalando a alguien. El pueblo aprendió algo que nunca formuló: que elegir un culpable no elimina el conflicto, solo lo aplaza. Y siempre deja restos. Algunas personas, con el tiempo, entendieron eso de forma silenciosa. Ajustaron sus conductas. Midieron mejor sus palabras. Evitaron certezas rápidas. No por ética, sino por experiencia. Otros no cambiaron nada. Pero ya no pudieron hacerlo con la misma impunidad. María nunca volvió a explicar lo que pasó. Tampoco permitió que su historia fuera usada como advertencia o como consuelo. Cuando alguien intentaba llevar la conversación hacia ese lugar, ella simplemente no la seguía. Aprendió que no todo debe ser respondido. Que hay preguntas que se desarman solas cuando nadie corre a llenarlas. Su vida siguió siendo dura, concreta, limitada. No hubo redención espectacular ni reparación completa. Pero hubo algo definitivo: nunca más aceptó cargar con culpas que no le pertenecían. Eso fue su límite. Eso fue su conquista. Y quizás por eso esta historia no se cuenta como ejemplo, sino como advertencia silenciosa. Porque hay pueblos que no buscan justicia. Buscan tranquilidad. Y están dispuestos a sacrificar a quien sea para conservarla.
Si esta historia te incomodó, no es casualidad. Las historias que duelen no piden ser entendidas. Piden ser recordadas. Quédate. Aquí no se señalan culpables para tranquilizar conciencias. Aquí se muestran las consecuencias de hacerlo.